Ahí están los resultados de este informe del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, un panel que se reúne periódicamente y va monitoreando qué es lo que va sucediendo con el cambio climático, va monitoreando el cumplimiento de ciertas metas, va haciendo recomendaciones desde el punto de vista técnico. En este caso, revisaron más de 10.000 artículos científicos sobre el tema y han sacado estas conclusiones que no son menos que alarmantes en realidad. Lo primero que ellos sacan en claro es que cada vez es más probable que lo que está sucediendo con el cambio climático sea efecto de la acción del hombre. Es decir, las posiciones negacionistas, como por ejemplo la que tenía o la que tiene el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde dice que el cambio climático es un invento de unos científicos para terminar perjudicando el aparato productivo de Estados Unidos, son cada vez más refutadas por los científicos, quienes se reafirman en que es la acción del hombre la que está generando estos grandes deterioros. ¿Cuáles deterioros? Por ejemplo, ellos hacen un recuento de cuáles son los impactos que han tenido este calentamiento global. Por una parte, cosas que vemos cotidianamente, además en este noticiero, especialmente hacia mediados de año. Por una parte, los fuegos en Estados Unidos, en Grecia, en Turquía, en la parte oeste de Estados Unidos, en Grecia y en Turquía, efecto del calentamiento global. Las inundaciones de Alemania que registrábamos hace apenas unos cuantos días en el noticiero, las inundaciones en China, efecto del calentamiento global. Fuera de eso, oleadas de calor intensas como las oleadas de calor que ha habido en años pasados en Australia, en este año en Canadá, efecto del calentamiento global. Es decir, esto no es una cosa hipotética que vayamos a vivir en un tiempo si no logramos detener ya los estragos del calentamiento global, lo estamos sufriendo en este momento. Segundo punto que señala este reporte de los expertos del panel intergubernamental, señala que el calentamiento va más rápido que lo previsto y que las acciones que deben tomar los distintos países deben ser más drásticas que lo que se había previsto. Por ejemplo, dicen que hay 5 escenarios distintos de calentamiento global para los próximos años, asociados a 5 escenarios de qué tanto hacen los países para controlar sus emisiones, las emisiones de gases que terminan generando el calentamiento global. En el mejor escenario posible, el calentamiento aumentaría o la temperatura global de la Tierra aumentaría en 1,5 grados centígrados 10 años antes de lo previsto, de lo que se había previsto en 2013. Es decir, los cálculos de 2013 estaban demasiado optimistas. Ahora, en el mejor escenario posible, se daría ese aumento de 1,5 grados centígrados 10 años antes de lo previsto. Pero algo peor, si no se toman medidas verdaderamente drásticas para controlar estas emisiones de gases que generan el calentamiento global, se llegaría a un calentamiento adicional de 2 grados centígrados en la temperatura de la Tierra antes del año 2050. Antes del año 2050. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que se incumpliría la meta del Acuerdo de París en que estamos embarcados la inmensa mayoría de países del mundo, que establece que en el peor de los casos habría que lograr que se llegara apenas a un calentamiento adicional de 2 grados centígrados en 2050. Pues lo que dicen los cálculos es que si no se hace algo drástico, se va a llegar antes del 2050. Y finalmente, ¿para qué sirve todo esto? Pues una vez más, señales de alerta aquí, señales de alerta allá, con un elemento adicional y es que las acciones que se tomen hoy empiezan a tener efectos mucho más adelante y se reflejan en resultados mucho más adelante. ¿Para qué sirve todo esto? Pues lo terminarán decidiendo los países que se van a reunir en la ciudad de Glasgow, en Escocia, en el COP26, en la cumbre COP26, que es la próxima cumbre global en la que los distintos países, entre otros signatarios del Acuerdo de París, se reúnen a evaluar cuál es la situación y a tomar decisiones. Un jalón de orejas, un llamado de atención para toda la humanidad, pero sobre todo para esos gobiernos, los gobiernos de estos países que se reunirán en Glasgow en noviembre de este año, para que tomen medidas mucho más drásticas. Cosas que por supuesto terminarán afectando a todos los países del mundo, incluido Colombia.